El dólar ha caído casi un 3% desde finales de marzo. Sin embargo, en la última sesión aumentó el ritmo más rápido en casi 2 meses, dejando a los operadores cubriendo apuestas cortas y reequilibrando las carteras, a medida que la economía de Estados Unidos se recupera a más velocidad que otras en Europa y Asia. Las ganancias del dólar tomaron impulso después de que los datos mostraran que los ingresos personales aumentaron a máximos desde 1946, junto al avance de la inflación y un indicador de la actividad empresarial que superó las expectativas. Efectivamente, el dólar está ahora a punto de poner fin a una racha de pérdidas de 3 semanas. Los paquetes de gasto sin precedentes de la administración del presidente Joe Biden están ayudando a impulsar el crecimiento económico, y los operadores también citaron que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvieron cerca de los máximos recientes, situándose en el 1,62%. Todo ello cuando el economista jefe del Banco Central Europeo advirtió que la economía de la zona del euro necesitará tiempo para lograr una recuperación total, a pesar de que finalmente haya alcanzado un punto de inflexión en la crisis, gracias a que el ritmo de vacunación finalmente se acelera después de un comienzo rezagado que afectó a las perspectivas económicas del bloque y los principales obstáculos para el estímulo fiscal han desaparecido. A partir de aquí, prosigamos construyendo la ecuación dólar-euro. Aquí en Europa he de trasladarte que volvimos a aparcar el rebote económico y estamos en recesión durante el primer trimestre del año. Las duras medidas de restricciones impuestas para frenar la oleada de contagios de invierno han arrastrado a las economías de la zona euro a un retroceso del PIB del 0,6% respecto al trimestre anterior. Con el plan de recuperación todavía por ejecutar, la Unión Europea pierde fuelle y encadena 2 trimestres de caída del PIB frente a Estados Unidos y China, cuyo crecimiento se aceleró durante el arranque del año. Por su parte, la tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en abril en el 1,60%, 3 décimas por encima de la lectura de marzo, lo que representa la mayor subida de los precios en 2 años. También la tasa de desempleo de la Unión Europea y la zona euro se redujo en 1 décima en marzo con respecto a la de febrero, en ambos casos, hasta el 7,30% y el 8,10% respectivamente. Mirando a Estados Unidos, la recuperación económica se aceleró y la economía creció un 1,60% en los primeros 3 meses del año, debido al aumento de las vacunas contra el coronavirus y al enorme gasto de estímulo federal. De esta manera, el país está a punto de recuperar todas sus pérdidas pandémicas en los próximos meses. El informe del PIB señaló que la inflación se está recuperando. Los precios crecieron a una tasa anualizada del 3,5% en el primer trimestre, subiendo un 1,70% respecto al año anterior. Los economistas, incluidos los de la Fed, esperan que los precios continúen repuntando en el corto plazo, lo que refleja los problemas actuales de la cadena de suministro, que se espera disminuyan a medida que la economía global se reabra. También la Reserva Federal cumplió con las expectativas, como ya hiciera una semana antes el Banco Central Europeo. La institución acordó mantener sin cambios la política monetaria. Por tanto, los tipos de interés continuarán en la horquilla entre el 0 y el 0,25%, nivel en el que permanecen desde marzo de 2020. He de subrayarte que en un momento en el que las expectativas de inflación han llevado a los inversores a descontar un endurecimiento de la política monetaria, el comité dejó claro que el repunte de los precios obedece en gran medida a factores transitorios. En sintonía con el objetivo de inflación actualizado en la segunda mitad de 2020, la Fed asegura que tolerará un nivel de precios ligeramente superior al 2% durante algún tiempo sin que esto derive en un alza de tipos de interés. Powell ha querido zanjar las dudas y ha señalado que este escenario no se producirá este año. Llegados hasta aquí, en la consultora energética Tempos Energía observamos en el corto plazo que el dólar seguirá fortaleciéndose frente al euro, debido a las diferencias tanto en la solución médica como en los estímulos que existen entre Estados Unidos y Europa. Te fundamento esta afirmación. La economía china apenas tardó meses en recuperar el PIB anterior a la pandemia. Estados Unidos casi lo ha hecho, gracias a la progresiva apertura social, económica y a los estímulos fiscales. La Unión Europea, en cambio, volvió a quedarse atrás.
las duras restricciones en Alemania y la dureza climática en el sur del continente volvieron a llevar a los socios de la Unión Europea a los números rojos y a perder de nuevo terreno respecto a sus principales competidores mundiales. También, frente a los paquetes de estímulo estadounidense, la Unión Europea está inmersa en la aprobación de los Next Generation. En este sentido, el Banco Central Europeo y el FMI urgen avanzar. Sin embargo, la Comisión Europea recuerda que todavía hay 8 países pendientes de ratificar los acuerdos que les permitirá acudir a los mercados a endeudarse. Los más optimistas creen que las primeras entregas del paquete masivo de 750.000 millones de euros empezarán a fluir en julio. Los más pesimistas creen que no será hasta septiembre. Siguiendo con el razonamiento, la caída del primer trimestre de la zona euro respalda las expectativas de que la economía no recuperará el terreno perdido hasta mediados de 2022, un año más tarde que Estados Unidos. Alemania, Italia y España se contrajeron, mientras que el crecimiento francés se vio empañado debido a la reactivación de restricciones. Por el contrario, la economía estadounidense se ha expandido durante 3 trimestres consecutivos y se ha acelerado a principios de este año, con Joe Biden asegurando que el crecimiento del país en 2021 podría superar el 6% anual, algo que no ha sucedido desde la década de 1980, dando con ello la razón al ministro de Finanzas francés. La Unión Europea ha perdido demasiado tiempo en comparación con Estados Unidos y China. Finalmente, en el Departamento de Compra de Tempos pensamos que los múltiples estímulos fiscales y una Reserva Federal que está permitiendo el crecimiento de la inflación son motivos suficientes para predecir más ganancias del dólar a corto plazo. A partir de aquí, la fortaleza del billete verde mermará a medida que las otras naciones se pongan al día con los lanzamientos de vacunas y reaperturas económicas en la segunda mitad del año, siendo a partir de ese momento cuando el euro superará al dólar.